Apreciados hermanos, seguiremos estudiando y contemplando con ustedes el reino de Cristo, el reino de Dios. Nosotros necesitamos en este tiempo, queridos hermanos, que nos encontramos en la etapa final, ya en el tiempo casi del cierre de la gracia. Estamos viviendo en los últimos días. Sin duda que los hermanos saben eso. Los hermanos posiblemente lo han estudiado, que nosotros estamos en el fin de la historia, en el fin de que concluya todo este proceso del pecado, que mis queridos Dios quiere concluir. Él está trabajando, Él está revelándose, Él nos ha dado todas las directrices y nos ha revelado cómo es que Él va a terminar todo esto. Pero antes de que todo termine, hermanos, de que todo concluya, nosotros podemos estar viviendo en este tiempo el problema que vivieron los discípulos de Jesús. Y ustedes saben, el problema que tuvieron los discípulos de Jesús es que no comprendieron el reino. No entendieron a qué había venido Jesús. Y es una petición que yo también he querido hacer en las oraciones, en el momento de las peticiones. Señor, danos el discernimiento y danos la visión. Danos el colirio de su espíritu, para que todos aquellos que estamos en la iglesia, que estamos en este pueblo adventista del séptimo día, en esta iglesia que es la última iglesia, hacer la petición para que el Señor nos pueda no solamente mostrar su reino, sino experimentarlo, el reino de Dios. Porque el reino de Dios comienza en el corazón. Recuerden, hermanos, el reino de Dios no es lo que nosotros pensamos. El reino de Dios comienza es en el corazón. Y en esta mañana quisiéramos mirar, hermanos, que nosotros necesitamos urgentemente entrar al reino de Dios. Entrar al reino. Y entrar aquí mismo. No esperar que el reino de la gloria venga y que finalmente Jesús aparezca. Cuando Jesús aparezca, apreciados hermanos, ya nosotros debemos estar viviendo en el reino. Ya nosotros deberíamos, ¿sí? Deberíamos. Usted tiene 1, 2, 4, 5 años de estar en la iglesia, 10 o 20, ya deberíamos estar en el reino. Porque acuérdense, hermanos, que en la misma oración de Jesús, cuando le enseñó a los discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También incluyó, venga tu reino, venga tu reino.
Y el reino debe de venir a nuestro corazón antes de que Jesús aparezca, queridos hermanos, por segunda vez. ¿Comprendemos eso? Antes de que aparezca el reino de la gloria, el reino que ya va a ser establecido por Cristo de manera definitiva. Antes de que se establezca el reino de la gloria, tiene que experimentarse el reino de la gracia en cada corazón, en su corazón y en mi corazón. Tiene que experimentarse ese reino de gracia. Ese reino de gracia tiene que ser experimentado antes de la segunda venida de Cristo. Antes. Comprendemos, queridos hermanos, que antes de que Jesús venga para establecer su reino de gloria, necesitamos que se establezca en nuestros corazones el reino de la gracia. Y estos días, ¿cómo se establece ese reino? ¿Cómo es que se establece ese reino? Porque el Señor Jesús, los invito para que abran sus Biblias. El Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, tuvo una entrevista con Nicodemo. Recuerden ustedes, la entrevista con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Y este hombre que era un hombre eminente, que era un líder de la iglesia, que era un hombre muy ilustrado, miembro del Sanedrín, de la Junta. El Señor Jesucristo le dijo a él lo siguiente. El capítulo 3 podemos leer anticipadamente. Un hombre, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche. A Jesús vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, lo que nos está interesando, queridos hermanos, es lo que Jesús le dice a él. Lo que Jesús le dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí ven? ¿Ven, queridos hermanos, que Jesús también nos está diciendo, antes de que el reino de la gloria, que es la segunda venida de Jesús, dice que Él quiere que nosotros ya estemos participando del reino. Él quiere que ya nosotros entremos al reino. La entrada al reino es, mis hermanos, la meditación de hoy. La entrada al reino.
¿Cómo es que se entra al reino? ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se entra? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar al reino? Jesús le dijo, no puede entrar al reino si no se nace. En el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Porque el primer nacimiento no nos va a servir. El primer nacimiento es el nacimiento de la carne. Es el nacimiento, hermanos, que hemos heredado y cultivado en el contexto del pecado. El primer nacimiento es de nuestros padres. Es el de la ira, del descontento. Es el de los conflictos, el de las peleas, el de las luchas, el de la rabia, el de la enemistad, el del enojo. Y el Señor Jesús provee entonces que para entrar al reino hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo es que se entra al reino de Dios? En los días de Jesús habían varias ideas equivocadas de la entrada al reino. Y miren ustedes, queridos hermanos, en el capítulo 20 del libro de Mateo, el versículo, es un episodio que continúa el pleito, continúa la discordia, la disputa por el reino, porque no se comprende, no se puede entender cómo es que se entra al reino. Y en esta ocasión, pues es una madre, es la madre de Santiago y de Juan, es una madre, posiblemente con esos deseos maternos de que nuestros hijos estén bien, de que nuestros hijos tengan seguridad, protección, amor. Miren ustedes lo que una madre, lo que pensaban en el hogar, lo que veían en el hogar, los valores que se desarrollaron en el hogar, en las familias judías, en las familias cristianas, diríamos hoy, en las familias adventistas. El versículo 20 del capítulo, el versículo 21, el capítulo 20, estemos ahí, capítulo 20 del libro de Mateo, a partir del versículo 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Sí, posiblemente ellos pues seguían a Jesús, una familia. Era una familia. Y postrándose ante él con esa reverencia, postrándose ante Jesús, porque habían visto y pidiéndole algo. Mire el pedido, consideren la petición. Yo creo que ninguno de nosotros en esta mañana ha elevado esta petición aquí en la red, ¿verdad? Pidiéndole algo a Jesús. Y ustedes saben, pues Jesús vuelve otra vez a tener paciencia como tuvo con sus discípulos cuando disputaban cuál era el mayor. Y aquí Jesús pues tiene paciencia nuevamente y entiende y comprende
lo que es la maternidad, lo que es una madre que siempre está lista para proteger sus hijos. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Versículo 21. Ella le dijo, ella le va a hablar a Jesús, una madre, en una familia. Consideren ustedes, imagínense la concepción de una familia, de los hijos que es Santiago y Juan, que ahora están en el camino del maestro, están en el camino de seguir al maestro. Ya se conoce la fama de Jesús y mis hijos pues parece que son discípulos del maestro. Y ya hermanos, ya Jesús ha hecho bastantes milagros, ya lo conocen, ya saben que es un hombre de prestigio y que es un hombre escuchado y oído y lo siguen muchos. ¿Cuán fácil es que nosotros tengamos un concepto erróneo, equivocado del reino, el reino de Dios? Y Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ella entonces, abriendo su boca, le dijo, escuchen, Dios hermanos, escuchen. Posiblemente lo está diciendo por ser madre, ¿verdad? Lo está diciendo porque tiene esa constitución materna. Pero a pesar de eso, hermanos, el reino no es lo que nosotros creemos o pensamos. Y ella le dijo, ordena. ¿Cómo le parece esa palabra? De entrada, ordena que en tu reino, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que se sienten. Hermanos, para la mentalidad judía de estas familias, los judíos, sentarse es símbolo de autoridad, de dominio, sentarse. Porque en las escrituras la concepción de sentarse es la concepción de los reyes. Los reyes tienen un cetro y los reyes tienen una silla. Y en esa silla es que ellos se sientan y desde allí es que ellos mandan, tienen dominio y tienen autoridad para mandar. El que se sienta es el que manda. El que quiere tener es autoridad. La sentada, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo esta mamá? Autoridad. Está pidiendo señorío, está pidiendo dominio, está pidiendo que mis hijos sean los primeros, que ellos sean los que manden, que ellos sean los que dirijan. Consideren ustedes, queridos, esa mentalidad, esa concepción que hay en una familia. Consideren ustedes, queridos hermanos, los conceptos que habían en los hogares de ellos, porque hubo varias disputas, no solamente esta,
Vamos a ver quizás mañana o el sábado otra disputa ya cuando Jesús va a morir. Siguen discutiendo y siguen disputando. Pero aquí esta madre pide que se sienten. Se sienten. Y dijimos que sentarse en un reino es la posición de un rey en la mentalidad bíblica, en el entendimiento y la comprensión de la Biblia. Sentarse es sinónimo de autoridad, de poder, de dominio, y que es una posición. Pero cuál extraño, queridos hermanos, cuál extraño es esa mentalidad al reino de Dios. Cuál extraño es esa mentalidad. Dios, si ustedes notan, Dios en su reino, el reino de Dios no es ninguna autoridad ni ningún dominio. El reino de Dios no es ni dominio. Por eso es que en el hogar, en la relación del esposo con la esposa, no puede haber dominio, ni potestad, ni puede haber autoridad y mando, porque va a haber conflictos, van a haber guerras, van a haber luchas, como nosotros encontramos en los discípulos. Un hogar donde hay dominio, donde quiere establecerse el machismo o quiere establecerse el dominio por parte de la esposa, donde ella quiere tener la supremacía y quiere también tener, nosotros los colombianos decimos, el sartén por el mango, es decir, tener el dominio, tener la potestad, tener la autoridad para que los demás se agachen, para que los demás se me postren y para que los demás se sometan. No podemos tener eso en un hogar, en una pareja, porque van a haber luchas, van a haber guerras y van a haber conflictos. Esto también para ayudar a las familias que hemos estado conversando con ellos, cómo debe ser la manera de ganar a un esposo que no es cristiano o a una esposa que no es cristiana. No es con potestad, no es con autoridad. Eso se hace, recuerden, con el servicio. Pero esta madre aquí está, queridos hermanos, pidiendo que se siente, está pidiendo autoridad, está pidiendo potestad. Es una dama, es una mamá. Sin duda que es su esposa también, ¿verdad? Tengamos cuidado las esposas amas para pedir autoridad, para reclamar autoridad, porque si el esposo es machista y si el esposo es de estas culturas nuestras hispanas machistas, donde él dice que él es el que manda, pues va a haber una guerra, va a haber una disputa. Por eso es tan importante. Y Elena G. de White dice que nuestro hogar debería ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, un reino de Dios aquí en la tierra, el hogar. Y para eso tenemos que comprender el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo no se ejerce autoridad, no se ejerce dominio, no se ejerce mando.
No se ejerce, queridos hermanos, querer aplastar a nadie, ni querer dominar a nadie. El reino de Cristo no tiene ese componente. Y para nosotros esto es vital entenderlo, porque las relaciones entre nosotros, hermanos, están llenas y están saturadas de querer imponernos y de querer dominar al otro, porque esa es parte de esta naturaleza caída, esta naturaleza que hemos traído. Y si la cultura, y yo soy de Guatemala, o soy del Salvador, o soy de México, y la cultura me ha afianzado eso y me lo ha reforzado, pues ahí están los problemas de los hogares y ahí están los problemas, porque quiere establecerse autoridad y dominio. Para entrar al reino, el Señor Jesucristo, la entrada al reino, tan importante, queridos hermanos, la entrada al reino, y cuando tenemos relaciones de familia y de hogar, mucho más para los hijos, mucho más para la familia de nuestros hijos, entender la verdadera autoridad, entender el verdadero dominio, entender la verdadera sujeción, porque la verdadera autoridad y la verdadera sujeción entre el esposo y la esposa es importantísimo, y más aún entre los hijos, porque el problema que tenemos hoy es que los hijos tienen padres capataces, mandones, abusivos, golpeadores, y eso es lo que tenemos en los hogares, aún en los hogares adventistas y en los hogares de los cristianos, golpeando, abusando, dominando. Y entonces, ese no es el reino, para que vayamos nosotros, hermanos, diferenciando el reino de Dios, el reino de Cristo. Porque usted puede estar en la iglesia y estar dominando y estar golpeando y estar abusando y estar dominando. Y entró a la iglesia y está en la iglesia, pero no en el reino de Dios. Y el que está en el reino de Dios está en la iglesia. El que realmente participa del reino de Dios es el que verdaderamente está en la iglesia. Pero yo puedo estar en la iglesia y no estar en el reino de Dios. Por la conducta, por mi abusada, por mi autoridad, por la manera que yo quiero dominar y que yo quiero sujetar y que quiero es aplastar. Y les decía, queridos hermanos, que es vital entender esto con los hijos. Que los hijos, ellos van a tomar la religión y ellos van a adorar al Dios que yo les estoy mostrando y que ellos están viendo. Que vital e importante que los hijos puedan ver que la autoridad, que el dominio y que el mando de los padres o de un padre es basado en el servicio, es basado en el amor. Que la autoridad es basada en la espiritualidad. Y por eso les digo que es importante entender cómo entrar al reino, porque para entrar al reino, Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y hay unas llaves para eso, queridos hermanos. Hay una llave para entrar al reino. En esta mañana hay una llave para entrar al reino.
Ustedes saben lo que significan las llaves, ¿no? Las llaves para entrar. Y llaves, y cuando usted entrega las llaves es porque usted entrega autoridad, cuando usted entrega dominio, cuando usted le da la potestad a alguien para que coja las llaves y vaya a su casa y entre, le abre todo y le da toda la potestad y el dominio. Bueno, esa palabra están en Mateo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19 de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti, dice el Señor Jesús, y a ti, hablando a Pedro. Este es el momento en que Jesús va a entregar autoridad. Este es el momento en que Jesús va a entregar dominio. Este es el momento en que Jesús va a entregar potestad. Vamos a entenderlo, queridos hermanos. Este es el momento de entregar, pero ¿qué es lo que está entregando? A ver si lo podemos ver en esta mañana. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De qué, queridos hermanos? Las llaves del reino, para entrar al reino. El Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que tener las llaves para entrar al reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, y todo lo que ates en la tierra, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a mirar con qué se entra al reino de Dios. ¿Cuál es la llave para entrar al reino de Dios? Porque al reino de Dios tenemos que entrar antes de que Jesús venga por segunda vez. Al reino de la gracia. En la primera epístola del apóstol Pedro, porque a Pedro fue que le dijeron esto, acuérdense. En el contexto en que estamos hablando fue a Pedro que le dijeron que le iban a dar las llaves. Y él nos puede explicar, Pedro, qué son las llaves para entrar al reino, cuáles son las llaves que Jesús entregó a Pedro. Porque hay una equivocación grande entre los cristianos pensando que a Pedro le dieron fue autoridad y poder, y le dieron fue dominio. Y Pedro recibió las llaves. Pedro recibió las llaves. Y Jesús, cuando Pedro le está diciendo que él va a recibir las llaves, ¿cuáles son las llaves? A ver si podemos entenderlos, queridos hermanos. ¿Dónde está el verdadero dominio? ¿Dónde está la verdadera potestad? ¿Dónde está la verdadera autoridad? La verdadera autoridad. La primera epístola de Pedro. Vamos a ver cómo entendió Pedro las llaves. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Está hablando Pedro, acuérdese. Pedro aquí ya aquí ha entendido el reino. Porque en el capítulo 16, y antes de que Jesús muera, ustedes conocen bien a Pedro. Hay otro Pedro, es el Pedro que no entiende el reino, que no lo comprende. Está al pie del maestro, pero no lo comprende. Y finalmente hasta niega al maestro. Pero aquí en primera de Pedro, ya Pedro recibió las llaves.
Ya Pedro había recibido las llaves. Le dijo, le voy a dar a las llaves a ti, Pedro. Y Pedro recibió las llaves y Pedro fue una nueva criatura. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo entró Pedro? ¿Cómo es que se es nueva criatura en el reino? ¿Cuáles son las llaves para entrar? Él no lo dice en Pedro capítulo 1, versículo 23 y 24. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver si entendemos, hermanos. Las llaves que le entregó Jesús a Pedro en el capítulo 16 de Mateo son las palabras de Cristo. Es las escrituras, es la palabra de Dios. Recuerden eso. Esas son las llaves que nos han dado para abrir el reino. La palabra de Dios. La palabra. Y la palabra es que se entra al reino. La palabra es la encargada. A través de la palabra y el Espíritu es que nosotros entramos al reino. Y el reino, hermanos, comienza cuando la palabra dice que hace en nosotros la nueva creación. Hace en nosotros la nueva naturaleza. Hace en nosotros la nueva imagen. Por la palabra, recuerden. Esas son las llaves para entrar al reino. El linaje de Huay, la hermana Huay, tiene un comentario muy bonito que quiero compartir con ustedes para que ustedes se incentiven también a estudiar y a leer. En el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo que se llama Los presagios de la cruz, en la página 381 y 382 del libro Deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de las Escrituras son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de quienes predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo se participa del reino? ¿Cómo se nace en el reino? Por la palabra. Por la palabra. Es la autoridad. Ella es la autoridad. Es la que propicia el dominio. Es la que tiene, mis queridos hermanos, la primacía. La que tiene el poder. Ahí están las llaves para entrar. Y ella es la que nos va a proveer a nosotros la entrada al reino. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra es que nosotros entramos al reino. Es por la palabra como se participa.
del reino. Porque en la palabra está el poder. Es ahí donde está la verdadera autoridad. Vamos al libro del Génesis, el capítulo 1. ¿Dónde está el poder? La mamá de los discípulos de Jesús estaba buscando poder, buscando autoridad, queriendo que se sentara el Hijo a la izquierda y a la derecha, buscando autoridad, buscando poder, porque eso es lo que nos gusta, buscar sujetar, buscar dominar y buscar que nosotros seamos los que tenemos el dominio y que nos vean a nosotros. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿Cuáles son las llaves del reino? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está realmente el poder de hacer, de atar y de deshacer, desatar? ¿Dónde está? Eso está en la palabra, mírenlo. Vamos a mirarlo un momento. Capítulo 1 de Génesis, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es el mismo lenguaje cuando en el libro del Apocalipsis se dice que Él tiene las llaves del abismo. Las llaves del abismo, la palabra para sacar del abismo, para crear y para hacer de nuevo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu, que es el que está estableciendo el reino de Dios en el corazón y da las llaves para la entrada, para entrar. ¿Cómo se entra al reino? No por favoritismo, no por título, no por posición, no porque tiene un puesto y se ha sentado. Eso es extraño y eso es completamente ajeno al reino de Dios. Por eso este reino hay que experimentarlo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ahí está, miren las llaves, para abrir el abismo, para sacar de donde no hay, para sacar de la nada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Con qué es que se hace? ¿A dónde está el poder? Sea la luz, y fue la luz, la palabra de Dios. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el dominio real? Está en la boca de Dios, está en la palabra de Dios, está en las escrituras. Queridos, esas son las llaves que usted y yo necesitamos y que en muchas ocasiones la tenemos ahí para abrir, para obtener todo y no lo creemos, que esas sean las llaves para crear una nueva naturaleza, para crear un nuevo ser y para pedir todo lo que queramos, porque esas son las llaves con las cuales en el reino se trabaja. Esa es la autoridad que en el reino de Dios se ejerce. Él es el que tiene el poder. ¿Quién es el que ha hecho de la nada? ¿Quién sacó de la nada? ¿Quién es el que ha creado esto de la nada? Eso sí tiene autoridad. Ahí sí hay autoridad. Ahí sí hay poder. Allí sí está, mis queridos, la real sentada, el verdadero rey, el verdadero creador, que puede hacer sin que tenga materia preexistente. Allí sí está la autoridad. Allí sí está el poder. El poder. Hermanos, el poder nosotros no tenemos que buscarlo. El poder no es nuestro.
Lo nuestro es el servicio. Lo nuestro es servicio, no es poder, no es autoridad. ¿Cómo entender, queridos hermanos, que el reino de Dios, que el reino de Cristo, en este reino nadie va a tener poder, nadie va a tener autoridad ni mando? El verdadero poder, el verdadero mando, el verdadero reino, el que reina y tiene el poder es la palabra, es la boca de Dios, es Él el que tiene el poder. Y ese es el cántico del Apocalipsis, ese es el cántico del Apocalipsis, de los que van a ser trasladados al reino y han experimentado ese reino. Mírenlo, para estar concluyendo el libro del Apocalipsis. La doxología del Apocalipsis. Mire, queridos hermanos, en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, capítulo 7. Mire lo que dicen los que han experimentado y han recibido las llaves del reino. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 en adelante. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado. ¿Quién está sentado? ¿Quién ostenta el poder? La mamá de estos dos hijos querían que sus hijos se sentaran. Hermanos, nosotros no nos podemos sentar, el que se sienta en el trono es Dios el que se sienta. Y nosotros pensamos que la sentada es para nosotros. ¿No? ¿Qué significa sentarse? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De quién son la autoridad? ¿Quién la ostenta? ¿Quién la tiene? Dios en su palabra, Dios la tiene. Y el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Noten bien, ¿a quién es que se le da en el trono y está sentado? Y nosotros, hermanos, queremos suplantar a Dios. Queremos sentarnos con nuestra autoridad, con nuestro dominio, con nuestros gritos, con nuestro mando. Y hermanos, ¿ustedes ven que es necesario entender el reino de Cristo para vivir en pareja, para vivir en hogar, para educar los hijos? Es urgente, hermanos, que nosotros veamos el reino de Dios. Y termino con el versículo 12 del capítulo 7 de Apocalipsis, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? A ti te he dado, Pedro, las llaves. Hermanos, el Señor nos ha dado las llaves. ¿Dónde está todo el poder? ¿Dónde está toda la autoridad de Él? Es su palabra. Vengamos a ella. Tomemos las llaves. Entremos al reino. Porque en la palabra es la que también va a producir el nuevo nacimiento en nosotros. Es por la palabra. Si nos establecemos y vivimos esta palabra, esa palabra se va a volver carne. Esa palabra se vuelve carne, como se volvió la palabra en Cristo. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esas llaves
que es la palabra, esa llave que es la palabra se hizo carne y tiene que hacerse carne para entrar al reino de Dios. Oh hermanos, el Señor nos ayude para experimentar el reino de Cristo y el reino de Dios antes de que llegue el tiempo de angustia, antes de que llegue por segunda vez el reino de gloria de Cristo, y que nos permita, por la fe, que nos permita, hermanos, ejercer esas llaves y esa autoridad en la pareja, el esposo con la esposa, y luego en la educación y en la formación de nuestros hijos, para que ellos vean cuál es el reino de Dios y su justicia, cuál es el reino que ha preparado desde la fundación del mundo para todos aquellos que le aman. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra constituye las llaves que nos has entregado. No solamente se las entregó a Pedro, sino que nos las ha entregado también para que nosotros entremos, y nos ha dado una llave personal a cada uno de los que estamos en esta mañana. Su palabra nos ha dado las escrituras personalmente a cada uno. Gracias por habernos entregado esas llaves, que son las llaves, Señor, que nos permiten entrar a tu reino. Enséñanos, Señor, en esta hora, a utilizar las llaves que nos pondrán, Señor, en la puerta y nos pondrán adentro en tu reino. Gracias por tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de los méritos de Jesús. Amén.